Todo comenzó en una noche apacible tras el encuentro de fútbol. Mi esposo llegó a casa en compañía de dos amigos que no le resultaban familiares. Esa noche, lo ocurrido transformó mi manera de ver las cosas de forma permanente. En este relato investigaremos los sucesos de esa noche que generaron incertidumbre en todos los presentes. Mi esposo siempre se ha caracterizado por ser una persona serena, sin altibajos ni excentricidades, optando por una vida estable. Pensaba que nuestra conexión era estrecha, aunque ahora tengo mis dudas. Tras tanto tiempo, jamás se vislumbró que él ocultara alguna información confidencial. La simplicidad caracterizaba nuestro día a día. A lo largo del día me enfocaba en mis quehaceres y en mi rutina diaria. Durante las noches, solíamos encontrarnos en perfecta sintonía. Esa noche, como de costumbre, mi esposo se marchó a practicar fútbol. Los sábados solía dedicarse a esa actividad, tomarse un instante para relajarse y pasar un buen rato en compañía de sus seres queridos. Permanecí en mi hogar. No obstante, al volver, no estaba acompañado. Adrián y Pablo, dos compañeros desconocidos hasta entonces, iban con él. Mi esposo mostraba alegría al presentármelos, mientras yo trataba de recordar si alguna vez los había nombrado. Jamás lo había realizado antes. A pesar de su apariencia cotidiana y cordial, algo en el entorno resultaba intrigante. No conseguía reconocer de qué se trataba. Después del partido de fútbol, no era habitual que vinieran visitas, por lo que decidí mantenerme en silencio. Saludé a cada persona presente y se desarrolló una charla amena. Después, me retiré para continuar con mis labores. No obstante, experimentaba un deseo de quedarse cerca, como presentía que esa noche sería única. La velada comenzó de manera habitual, pero lo que sucedió después no solo puso en tela de juicio mi conexión, sino que también desafió mis propias elecciones. Tras haber preparado unas bebidas, al volver al salón, me sorprendió la energía positiva que mi esposo desprendía y que me resultaba complicado comprender. Creí que mi emoción se debía únicamente a la perspectiva de disfrutar en compañía de Adrián y Pablo. Me senté junto a él en el sofá mientras los tres intercambiaban bromas acerca del fútbol. Hasta ese instante, todo parecía estar en orden. Esa noche no tenía nada destacable. En ocasiones, intervenía en la conversación con algún comentario breve, pero le resultaba imposible no percatarse de algo inusual. No estoy seguro si era su actitud o la forma en que se expresaba, pero algo no cuadraba. Tal vez fue su expresión facial. De tanto en tanto, nuestros ojos se encontraban, como si aguardara algo de mí. Opté por restarle importancia. Quizás simplemente se encontraba de buen ánimo. Nada parecía fuera de lo normal hasta que las palabras de mi marido transformaron la atmósfera. De repente, dirigió su mirada hacia Pablo, esbozó una sonrisa y pronunció unas palabras que provocaron una respuesta inmediata en mí. Pablo, ¿te has dado cuenta de lo elocuente que podría ser Elina esta noche? En ese instante, experimenté una sensación de quietud total. Los sonidos de alegría se detuvieron, las frases se quedaron suspendidas en el ambiente. Trataba de analizar la información recibida. ¿Podrías repetir lo que acabas de mencionar? ¿Estaba haciendo una broma? ¿Cuál era la razón de su comentario? Volteé a mirar a mi esposo en busca de indicios que confirmaran que se trataba de una broma. Quizás tenía la expectativa de presenciar su risa. A pesar de eso, su rostro reflejaba calma, incluso paz. No hubo risas ni ruidos fuertes que se escucharan. Observaba atentamente, como aguardando mi contestación. Observé detenidamente a los compañeros de mi esposo para determinar si estaban informados sobre la situación actual. Pablo, a quien se había dirigido, exhibía total confusión. Mantuvo la calma sin cambiar de posición mientras su vaso oscilaba de la mesa a sus labios. Adrián permanecía impasible, con la mirada clavada en el suelo. En cuestión de instantes, la atmósfera experimentó una transformación drástica. Era imposible no notar la tensión palpable en el ambiente. No conseguía entender si se encontraba enojada, desorientada o asustada. Traté de encontrar una razón lógica a lo que acababa de suceder. Mi cabeza estaba llena de pensamientos. ¿Cuál fue la razón de sus palabras? ¿Cuál es el significado de todo este asunto? ¿Se trata de un juego esto? ¿Cuál es su expectativa sobre mi actuación? En el momento en que creía que la situación no podía ser más extraña, mi esposo, con total tranquilidad, mencionó algo más que acabó por inquietar aún más el ambiente. Claro que hablo en serio. Sentí un fuerte impacto en mi vientre. No se trataba de una broma, no existía ninguna intención secreta. En medio de una charla, mostraba una actitud muy seria sin comprender en absoluto el significado de la situación. La falta de sonidos en la habitación resultaba inquietante.
Nadie se animaba a pronunciar ni una sola palabra. Pablo se mantenía en una postura firme, Adrián continuaba con la mirada hacia abajo y yo permanecía sentada, tratando de entender la situación. Esa noche se convirtió en algo fuera de lo habitual. Después de esa afirmación, todo cambió, la forma en que veo a mi esposo, nuestra relación y hasta mi propia imagen. No obstante, la noche se desarrolló de manera sorpresiva. Siempre había demostrado ser una persona discreta, entonces, ¿por qué actuaba de esta manera en este momento? ¿Cómo es posible que expresara esas palabras delante de dos personas que apenas acababa de conocer? Observé detenidamente sus ojos en busca de alguna señal que me permitiera comprender la situación. Sin embargo, mantuvo su compostura, como si tuviera todo bajo dominio. Por un instante breve experimenté una soledad total, como si fuera la única persona en ese sitio. Las ideas se acumulaban en mi mente. ¿Estás haciendo una broma de mal gusto? ¿Estás experimentando con algo diferente? ¿Está molesto conmigo? ¿Cuál es su expectativa de mi actuación? A pesar de que mi mente corría a gran velocidad, mi cuerpo permanecía inmóvil. Dentro de mí había un deseo de levantarme y huir, mudarme a otra habitación, hacer como si esto no estuviera sucediendo, eludir involucrarme en algo que no comprendía. A pesar de todo, resonaba una voz tenue en un rincón de mi mente susurrándome: permanece en este lugar, observa lo que sucede y averigua el motivo que hay detrás de sus actos. Parecía que mi deseo de explorar chocaba con mi impulso de huir. Opté por observar a mi esposo con serenidad. Sostenía la copa con gesto de completa satisfacción ante la situación. Mi mayor inquietud radicaba en su total seguridad de que todo saldría de manera favorable. Como si tuviera previsto el desenlace de la noche. ¿De qué manera podía estar tan seguro? ¿Cuál era su objetivo al intentar demostrarlo? No se trataba únicamente de él. Ambos sujetos también llamaron mi atención al intentar encontrar algún indicio de que estaban perdidos de la misma manera. Pablo permanecía inamovible, como si no hubiese elegido entre reír o escapar. Adrián mostraba cierta incomodidad, sin embargo, su actitud denotaba un cierto entusiasmo por lo que sucedería a continuación. ¿Qué esperaban lograr? ¿Cuál sería la acción más acertada que podría llevar a cabo en esa situación? Con los brazos cruzados, me esforcé por conservar la tranquilidad. No tenía intención de darme por vencido con tanta rapidez. No tenía en mente expresar que me encontraba desorientada. Opté por guardar silencio, comportándome como si estuviera al margen de los sucesos, como si no me impactara en lo más mínimo. No obstante, mi interior se encontraba en un estado de desorden. Una vez más, la mirada de mi esposo se clavó en la mía. En esta ocasión, su manera de comunicarse había sufrido una transformación. No fue una simple distracción, sino más bien una situación seria. Parecía tener ciertas esperanzas puestas en mí, lo cual me resultaba un tanto confuso. ¿Cuál concepto tenía en mente? ¿Podrías indicarme cuáles alternativas tenía a mi disposición? En ese instante, mi entendimiento se limitaba a darme cuenta de que, a pesar de tratar de oponerme, me encontraba completamente involucrada en cualquier idea que él estuviera maquinando. Era imposible dar marcha atrás. Continuaba siendo asaltado por dudas en mi cabeza. No obstante, su condición se deterioraba poco a poco. Cada vez me costaba más controlar mi respiración. Buscaba respuestas, pero no me animaba a hacer preguntas. Acto seguido, llevó a cabo una acción que me dejó asombrado. De manera pausada, mi esposo se levantó sin pronunciar palabra, ignorando por completo a sus amigos. Se acercó a mí con paso tranquilo. Estaba cerca de mí, se inclinó y susurró algo en voz baja, apenas perceptible. Puedes tener fe en mí. Con solo 3 palabras logré frenar el torrente de pensamientos en mi mente. Su voz transmitía una calma que parecía estar comunicándome indicaciones de forma sutil. Experimenté una amalgama de sentimientos incomprensible en ese instante. Al principio consideré la posibilidad de pedirle que cesara de tomarme el pelo. No obstante, la expresión de sus ojos transmitía una confianza que me hizo reflexionar. Jamás había presentado comportamientos impulsivos. Si llevaba a cabo esta acción, debía existir una razón válida. Las palabras que había dicho no dejaban de eco en mi cabeza. Ten fe en mí. A pesar de la dificultad que implicaba, tuve la sensación de que no contaba con alternativas. Parecía como si ese mensaje me estuviera siendo transmitido. A pesar de lo inusual y fastidioso de la situación, tenía una razón de ser, aunque desconocía cuál era. Opté por otorgarle el beneficio de la incertidumbre. Mientras me encontraba arropado por el respaldo del sofá, tomé una respiración profunda.
No planeaba escapar ni continuar oponiéndome. Opté por acatar sus instrucciones, a pesar de mi confusión ante la situación. Me intrigaba averiguar cuál era el límite al que podía llegar esta circunstancia. Dentro de mí había un deseo de depositar mi confianza en él. Las 3 frases habían alcanzado un punto sin vuelta atrás. Inicié un proceso que transformaría mi percepción de mi esposo y de mí misma. Tras un largo periodo, finalmente experimenté la sensación de observarlo desde un enfoque totalmente distinto. ¿Podrías decirme la identidad de ese individuo? Quien había sido mi compañero durante tanto tiempo, ahora mostraba un aspecto cambiado. Una sensación de resguardo desconocida hasta entonces se apoderaba de mí, algo fascinante y perturbador a la vez. Opté por permanecer, no solo para descubrir sus propósitos, sino para conocer la identidad de este individuo. Permanecían enigmas que aún no se habían desvelado ante mí, algo que resultaba imprescindible mencionar. A pesar de que la ansiedad persistía, se entremezclaba con una curiosidad irresistible. En ese instante decidí tomar una determinación que tendría un impacto en la situación. Se había pasado de la raya. A partir de ese momento, todo lo que ocurriera sería imposible de cambiar. Conforme transcurría la noche, todo comenzó a transformarse. Mi esposo, con su serenidad desconcertante, continuaba compartiendo comentarios poco convencionales. Al inicio, las oraciones parecían inocuas, sin embargo, siempre llevaban consigo una ambigüedad en su significado que te llevaba a preguntarte si escondían algo detrás. Al principio, Adrián y Pablo se mostraban tensos y nerviosos, pero poco a poco fueron relajándose, tratando de acostumbrarse a un entorno que les resultaba complicado de comprender. Desde mi perspectiva, vivía un torbellino de sentimientos. La incertidumbre generaba ansiedad y despertaba una curiosidad irresistible. ¿Cuál es el motivo que se esconde detrás de esta situación? ¿En qué está interesado? ¿Está experimentando algo diferente o simplemente se entretiene jugando conmigo? Finalmente, Adrián rompió el silencio con una risa suave, siendo el que menos había hablado entre los amigos. Desde mi punto de vista, esta circunstancia se siente un poco embarazosa, ¿verdad? Balanceándome, observaba a mi marido. Pablo trató de desviar el tema hablando sobre fútbol, sin embargo, mi esposo lo detuvo levantando la mano, como si quisiera seguir dirigiendo la conversación. Con una sonrisa poco cordial, expresó: sigamos con el asunto. Me encantaría entablar una charla sobre un tema más cautivador. Deseo que todos seamos sinceros. El cuarto se sumió en silencio una vez más. Al oír sus palabras, los dos amigos intercambiaron miradas llenas de preocupación, mientras yo percibía cómo mi corazón empezaba a palpitar con más intensidad. ¿Realmente eso era lo que tenías en mente? ¿Qué tipo de sinceridad estaba tratando de encontrar? Intenté mantener la serenidad mientras me mordía el labio, pero la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Daba la impresión de que nos encontrábamos inmersos en un experimento social, una dinámica en la que únicamente mi esposo podía intervenir. Mi esposo prosiguió, preguntándole a Pablo: ¿qué tienes que contarnos? ¿Cuál fue tu impresión al encontrarte con Elina por primera vez esta noche? Sorprendido por la pregunta, Pablo se mantuvo absorto en su bebida. Dirigió la mirada primero hacia mi esposo, después hacia mí y finalmente hacia el suelo. Dudó y se mostró preocupado al preguntar si realmente quería que lo dijera. Mi esposo, tranquilo, pidió a Pablo que fuera sincero. Experimenté cómo la tensión invadía mi ser físico. El transcurrir del tiempo parecía haber quedado suspendido. Me sorprendió ver cómo mi esposo cuestionaba a sus amigos de esa forma. Estaba convencida de que cualquier respuesta alteraría el ambiente nocturno. Tras tomar una bocanada de aire, Pablo expresó: me pareció que era una mujer de una belleza excepcional. Mostraba inseguridad en su tono de voz, como si aguardara una regañina. El esposo asintió con la cabeza como si ya hubiera anticipado esa contestación. Después, dirigió la mirada hacia Adrián. Adrián, ¿cuál fue tu opinión al respecto? Adrián, claramente molesto, intentó esbozar una sonrisa para calmar la atmósfera tensa. Expresó con un gesto de resignación: parece que estamos de acuerdo. Comencé a experimentar una extraña sensación en mi ser. No estaba seguro si se trataba de vergüenza, malestar o algo distinto. Cada término contribuía a empeorar el ambiente. Quería expresar algo, cualquier cosa, con el fin de interrumpir la charla. Sin embargo, en mi interior persistía un interés por descubrir más. ¿Cuál era el tope de gasto de mi marido? ¿Cuál era su objetivo al llevar a cabo esta acción? Se percibía una fuerte tensión en el ambiente. Sin embargo, la siguiente acción de mi esposo transformó totalmente el panorama.
Se puso de pie y depositó su copa en la mesa con tal exactitud que daba la impresión de haberlo planeado con antelación. En la sala, el silencio era absoluto. La postura que adoptaba y la mirada que dirigía a cada uno de nosotros indicaban que estaba a punto de tomar una decisión crucial. Comencé a percibir el palpitar acelerado de mi corazón. Mis pensamientos se vieron invadidos por una combinación de emoción y temor. ¿Cuál era el mensaje que estabas a punto de transmitir? ¿Sería posible solicitarles un favor? Con un tono sereno y cordial, expresó Drenia. Volvió los ojos hacia Adrián y Pablo. Requiero de tu asistencia en la noche de hoy. Mi confianza en ustedes es recíproca, al igual que la confianza que depositan en mí. Ambas personas lo observaron con notoria perplejidad, intentando comprender lo que habían escuchado recién. Fue Adrián quien tomó la palabra en primer lugar. ¿Serías tan amable de brindar una explicación más detallada? Mostró signos de ansiedad. La sonrisa de mi esposo estaba causando confusión entre las personas a su alrededor. Una sonrisa que ocultaba sentimientos más profundos. Hoy en la noche no se usarán disfraces ni se guardarán secretos. Deseo que todos expresen su opinión con total franqueza, incluso si les resulta incómodo. Experimenté una sensación de presión en la zona del pecho. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál sería la situación? ¿Cuál era la predicción sobre lo que sucedería en esa ubicación? Mi cabeza intentaba hallar respuestas, pero solo conseguía plantearse más interrogantes. La tensión se sentía en el ambiente, como una pesada carga que todos llevábamos encima. Observé a Adrián y a Pablo en un intento por descifrar lo que pensaban. Sin embargo, su expresión reflejaba la misma confusión que la mía. Mi esposo, como si hubiera percibido que requería un estímulo extra, se volteó levemente hacia donde yo estaba. No hay razón para preocuparse, esto no es un trabajo académico. Con una amplia sonrisa en el rostro, expresó, lo que más anhelo es que Elina y yo podamos apoyarnos mutuamente. Después de pronunciar esas palabras, volteó su mirada hacia mí. Experimenté una transformación en ese momento. Ya no era simplemente una observadora. En ese momento me hallaba totalmente comprometida, aunque desconocía la razón. En ese momento, mi esposo tomó una determinación que transformó por entero el curso de la velada. Se aproximó a Adrián y le habló con una serenidad que casi me hizo estremecer. Adrián, si tienes fe en mí, por favor, ve hacia Elina. Quedé sorprendido al ver lo que sucedía. Noté que empecé a respirar más rápido. ¿En qué actividad se encontraba? Mientras reflexionaba, Adrián lo observaba con la mirada de quien anhela algo inalcanzable. Pablo se encontraba incapaz de disimular su ansiedad. Mi mente se debatía entre la incertidumbre y la curiosidad. Mi cuerpo completo se encontraba en alerta máxima, pero me resultaba imposible realizar movimiento alguno o producir algún ruido. La tensión se hacía insoportable. Adrián vaciló, miró a mi marido y después a mí. Después de respirar hondo, se puso de pie poco a poco, se acercó a mi posición y luego detuvo su paso para dirigir la mirada hacia Pablo, como si estuviera aguardando su aprobación. El esposo optó por no hablar y observó la escena con una serenidad en su rostro que empezaba a inquietar a las personas a su alrededor. Mostraba entender que, al final del día, sus solicitudes serían tomadas en cuenta. En ese instante tuve la sensación de que todo estaba a punto de colapsar. Adrián estaba a punto de realizar una acción que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Pablo estaba a punto de tomar la palabra mientras su esposo se limitaba a mirar, como si todo estuviera ocurriendo tal y como lo había anticipado. En ese momento, comprendí que la noche se acercaba inexorablemente a un punto sin retorno. Dentro de la habitación se percibía un ambiente poco común. Adrián se había aproximado a mí, pero optó por detenerse reflexionando acerca de la circunstancia. Pablo permanecía inmóvil sosteniendo la copa, mientras nos observaba fijamente. Mi esposo se mantenía imperturbable y sereno, como si estuviera al tanto de lo que ocurriría después. El ambiente estaba tan denso que me costaba respirar. En ese momento, mi esposo se aproximó y, con la serenidad que había mostrado durante toda la velada, pronunció unas palabras que evidenciaron que esta circunstancia iba más allá de lo que habíamos imaginado. La noche no solo conlleva expresiones verbales. La confianza es fundamental, al superar nuestros temores y aventurarnos en algo que generalmente nos negaríamos. Cuando mis ojos se encontraron con los de Adrián y Pablo, experimenté un escalofrío que se deslizaba por mi espalda. Esa noche, estaba decidido a traspasar fronteras que nunca antes me había atrevido a cruzar. Mis manos temblaban ligeramente. Experimentaba como mi corazón palpitaba con tanta intensidad que su latido parecía audible para todos los presentes.
Tenía incertidumbre sobre su preparación para enfrentar la situación. No obstante, al cruzar la mirada con mi marido, percibí algo en su expresión que me llevó a inhalar profundamente. Me susurró de nuevo, confía en mí. Esa sencilla frase parecía tener la capacidad de aclarar todas mis incertidumbres. Tras una cuidadosa revisión, finalmente estuve de acuerdo. Así, todo sufrió una transformación total. La tensión que se había apoderado de la reunión empezó a evolucionar hacia algo nuevo, un entorno cargado de emociones reflejadas en una mirada apasionada. Observé cómo mi esposo posaba sus manos en mis hombros, dirigiéndome con delicadeza a medida que Adrián y Pablo se aproximaban lentamente, como si estuvieran esperando una señal que ya les habían dado. Al principio, la situación fue incómoda, pero rápidamente se volvió más seria. Fue mi esposo quien tomó las riendas, indicando el ritmo mientras los demás continuaban avanzando. De manera gradual, desapareció cualquier indicio de incertidumbre. Nunca antes había sentido una mezcla de fragilidad y autonomía como la que experimenté en ese momento único de mi existencia. Adrián colocó sus manos en mi cintura, mientras Pablo se mantenía cerca con una mirada nerviosa y llena de deseo en su rostro. Todo estaba impregnado de una intensidad abrumadora. Mi esposo no dejaba de mirarme con una expresión de satisfacción y alegría en su cara. Contemplaba cómo todo se ajustaba perfectamente a lo previsto. Conforme la noche avanzaba, las barreras que nos dividían se desvanecían por completo. La vergüenza no tenía lugar, solo el anhelo, la unión y la seguridad. Fue una vivencia única, distinta a todo lo que había experimentado previamente, que despertó en mí una sensación de energía incomparable. Una vez concluidas todas las tareas en la habitación, la calma regresó. Adrián y Pablo se acomodaron en el sofá con comodidad, intercambiando miradas que transmitían sentimientos que iban más allá de lo que las palabras podrían comunicar. Mi esposo agarró mi mano y me observó como si quisiera confirmar que me sentía bien. La situación se resolvió de forma magnífica. Asentí con la cabeza y una sonrisa en el rostro. «Elina, ¿tienes total certeza?», inquirió Drenia al apartar un trozo de pelo de mi cara. La confianza es la base primordial de todo. Estar unidos sin importar lo que suceda es algo que siempre podremos garantizar. Aunque aún restaba un análisis extenso, pude captar la idea que transmitía. Esa noche no solo cambió nuestra relación, sino también la manera en que veía a mi esposo, a mí misma y todo lo que pensábamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos límites que nunca hubiera imaginado cruzar. Tras la salida de Adrián y Pablo, un profundo silencio invadió la casa al cerrarse la puerta. La energía nocturna aún se percibía en el entorno. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Sentada en el sofá, seguía pensando en lo ocurrido, mientras él permanecía sereno a mi lado. «¿Qué tal estás, Elina?», me preguntó Component Placement, clavando su mirada en mis ojos. Aunque mantuve la compostura, era evidente en mi rostro una combinación de emociones que resultaba complicada de describir verbalmente. Contesté mencionando mi situación actual. En ese instante, fue mi esposo quien habló. Expresó con cuidado que lo que anhelaba esa noche no se limitaba a una simple demostración. Quisiera que lográramos entender un punto importante. Cuando confiamos de manera genuina, logramos vencer el temor. Cuando confiamos en nosotros mismos, logramos vencer los obstáculos que nosotros mismos creamos. Las palabras que dijo empezaron a cobrar sentido en cada suceso de aquella velada. Al principio, era inevitable que sintiera cierta incomodidad. «No había forma distinta de transmitirte esta información», comentó al darse cuenta de mi malestar. No obstante, durante nuestro diálogo quedó claro que lo ocurrido era difícil de entender a través de las palabras habladas. A mi marido le ilusionaba la idea de compartir esa experiencia conmigo. Vivir esa experiencia en nuestras propias emociones. Fue en ese instante cuando logramos entender la verdadera interpretación. La conversación nos permitió reflexionar sobre las vivencias que compartimos. Noté que la noche atípica nos brindó la oportunidad de crecer juntos tanto en nuestra relación como individualmente. A veces, las experiencias que menos imaginamos son las que más influyen en nuestro desarrollo personal. Esa noche aprendí una lección importante. En algunas ocasiones, los eventos más inesperados nos impulsan a crecer, perfeccionar nuestra forma de comunicarnos y fortalecer nuestras relaciones de manera sorprendentes. La confianza trasciende la mera definición verbal. Se refiere a una acción.